¿Estás estudiando psicología y tienes ganas de empezar a leer sobre psicología basada en evidencia, pero no sabes por dónde empezar o cómo hacerlo de manera organizada? Por ahí estás viendo en la facultad algo de psicoanálisis y te parece que hay como un mundo de psicología científica por fuera de la facultad, pero no sabes ni por dónde empezar. Si ese es tu caso, quédate a ver este video porque este video es para vos. En este video vamos a recomendar libros excelentes para leer sobre psicología basada en evidencia. Es una pregunta que nos lleva todo el tiempo a nuestro equipo, así que bueno, vamos a responder todas estas preguntas en un video y también vamos a explicar por qué sugerimos los libros que sugerimos y por qué sugerimos leerlos en el orden en que los vamos presentando. Y también, si uno por ahí ya tiene varios años trabajando, metido en el mundo de la psicología basada en evidencia, también está bueno quedarse a ver este video porque por ahí puedas descubrir algunas cosas que por ahí se pasaron por arriba. Y sobre todo nos gustaría mucho que nos dejes en los comentarios por ahí algún libro que no hayamos mencionado que te parezca que sea muy importante que todo el mundo conozca y que pueda leer. El primer libro que recomendaría leer es el libro sobre principios elementales del comportamiento de Malott. Es un libro académico que es excelente sobre conductismo y es excelente primero por un lado porque lo explica de manera muy didáctica, muy clara y también lo va articulando con ejemplos de la vida cotidiana y ejemplos de la práctica clínica. Así que uno se puede agarrar como de muchos frentes para ir aprendiendo sobre conductismo. No requiere que uno tenga como algún conocimiento previo, sino que te va llevando de la mano y se va complejizando el libro de manera gradual a medida que uno va avanzando con los capítulos. Así que la verdad que es excelente como para tener una buena primera introducción. Y al final de cada capítulo hay como una sección de preguntas multiple choice que está buenísimo para terminar de aprender realmente estos conceptos. Y también van hablando como algunas confusiones frecuentes, algunas dudas frecuentes sobre el tema que acaban de ver en ese capítulo, como para poder profundizar. Incluso si uno ya tiene una buena base, está bueno como para profundizar todavía mucho más. Así que es un libro excelente como para poder empezar. Recomiendo mucho empezar por este libro por varios motivos. Por un lado, el conductismo hoy está más vigente que nunca, ¿sí? Si bien trabajamos terapia cognitivo-conductual, siempre digo que por ahí trabajamos más conductual que cognitiva, ¿sí? Esto quiere decir que si uno entiende bien los principios básicos del comportamiento, como los que se estudian en este libro, uno cuenta con una caja de herramientas realmente muy flexible para trabajar situaciones de la vida cotidiana y cosas que trabajamos muy seguido en la clínica, ¿sí? Y después, cuando vamos viendo otros tipos de terapia, por lo general no es que dejan por de lado todo el desarrollo del conductismo y proponen algo completamente nuevo, sino que por general van añadiendo algunas cosas sobre la base que ya se construyó desde el conductismo. Entonces, poder aprender sobre los principios elementales del comportamiento es como empezar a construir un edificio con bases sólidas, para que después el resto de nuestra estructura tenga unos fundamentos bien sólidos, ¿sí? Por eso recomendamos muchísimo poder empezar por conductismo. Adicionalmente, si uno estudia en Argentina, en alguna facultad como la UBA, por ejemplo, donde se ve más psicoanálisis que otras corrientes, sobre todo, entonces en ese caso recomendamos empezar por conductismo, porque por ahí lo que uno conoce es muy poco, o por ahí algunos mitos que directamente no son reales, o por ahí piensa que es algo que está limitado al trabajo con ratitas o con animales, así que en ese caso, con más razón, empecemos por leer de verdad sobre conductismo. Después, como segundo libro, recomendaría el libro de terapia cognitiva para la depresión de Beck, ¿sí? Y no se confundan con el título porque no es un libro específicamente sobre la depresión para aprender sobre depresión, sino que para mí el libro sirve como una puerta de introducción a la terapia cognitiva en general, ¿sí? Es un libro muy claro, muy didáctico, donde después de leer el libro anterior queda muy en claro qué es lo que está de innovador o cuáles son las diferencias de la terapia cognitiva con la terapia puramente conductual. Y es un libro que se sostiene excelentemente a través de los años, ¿sí? En mi opinión no es tan necesario reemplazar este libro con un libro académico que venga a enseñar terapia cognitiva, sino que uno puede leer directamente lo escrito por el propio Aaron Beck, ¿sí? Y aparte tiene como algo que es bastante copado leer el texto original, ¿sí? Escrito por el propio autor. Así que realmente es un libro que se sostiene muy bien a través del tiempo, así que es recomendadísimo para poder introducirnos en el mundo de la terapia cognitiva después de tener la base de la terapia conductual. De esta manera, siguiendo este orden, ya tenemos como algunos conocimientos básicos en los dos pilares de la psicología, la terapia cognitiva y la terapia conductual, que estos dos pilares pueden servirnos como para una base y son lo que hoy en día a veces se les llama como la primera ola y la segunda ola, haciendo referencia a la terapia conductual y la terapia cognitiva, así que estamos como bien parados habiendo leído estos dos libros. Como tercer libro recomendaría leer el libro de Psicología Normal de Barlow, ¿sí? Y recomendaría este libro en este punto de recorrido por varios motivos. Primero, este libro es un libro académico que en otros países del mundo se usa como el libro que se estudia por lo general en la facultad cuando uno está estudiando lo que sería como la materia de psicopatología, que es como la materia más abocada a la clínica en una carrera de psicología, ¿sí?
Entonces, este libro es excelente por varios motivos en este punto de recorrido. Por un lado, nos ayuda a poner todo en contexto y a historizar un poco todo. Es decir, para que no nos quede todo como desconexo, en una facultad vemos el psicoanálisis, después leemos un libro de conductismo y de terapia cognitiva. En los primeros capítulos de este libro va siendo como un recorrido histórico, donde vemos hoy en día cuál es el rol que tiene el psicoanálisis en la historia de la psicología, cuál es el rol de conductismo, cuáles fueron sus aportes, cuál es el rol de la terapia cognitiva y cómo se ve hoy desde una visión más moderna. Es decir, nos ayuda como a articular todo lo que leímos hasta ahora. Por otro lado, también en los primeros capítulos se van a ver las bases biológicas y las bases de neurociencia, de cómo funciona el sistema nervioso y cómo se ve afectado en diferentes psicopatologías, y todo fundado en aportes científicos, que esto es genial porque es algo que venía faltando, por ejemplo viene faltando en muchas facultades de Latinoamérica, y en los libros que mencioné anteriormente no se hace tanto hincapié en las bases biológicas, así que está bueno tener una visión bien integrada, ¿sí? Como no separando lo que es lo psicológico o la mente de la biología, sino al revés, entendiendo cómo se articula todo esto. Y de vuelta, como es un libro académico, es súper didáctico y muy claro en cómo explica todos estos conceptos. Así que en este punto de recorrido nos viene perfecto, sobre todo estos primeros capítulos, sobre todo la introducción. Después, por otro lado, también nos ayuda mucho justamente a pensar qué es la psicopatología. Es decir, da una mirada como bastante flexible de qué se puede considerar saludable, qué se puede considerar patológico. Nos ayuda a poder ver las cosas con otra mirada que no sea tan categorial como para ahí se ven desde otras corrientes o desde el DSM, ¿sí? Así que este libro lo recomiendo un montón por esto, por los primeros capítulos, ¿sí? Para historizar, por las bases biológicas y para hablar sobre el concepto de salud o psicopatología. Después, el resto del libro sigue funcionando como una especie de DSM, o sea, de diagnóstico, de manual diagnóstico de salud mental, pero mucho mejor porque está como categorizado en diferentes segmentos de trastornos y lo explica muy bien cómo se entiende este trastorno desde la visión moderna, qué lo causa, cuáles son los tratamientos recomendados, datos científicos sobre la patología. Yo no recomendaría leer todo eso en orden, ¿sí? Menos en esta altura de nuestro recorrido porque por ahí nos va a quedar como si muy desconexo, pero sí lo que puede estar bueno es leer específicamente algo que nos interese por algún motivo en particular, algún trastorno, como para poder ver después por dónde seguir investigando, o algo que se relacione con lo que estamos estudiando o lo que estamos trabajando. Por ejemplo, si uno está trabajando en una clínica de adicciones, por ahí puede estar bueno leer todo el segmento de adicciones y ver qué es lo que nos dice la ciencia hoy en día sobre esto, qué aportes hay de diferentes corrientes. O si uno está en la facultad, por ejemplo, está viendo psicosis desde Lacan, del psicoanálisis, está bueno a veces después, en su tiempo libre, ponerse a leer, bueno, qué nos dice la ciencia sobre esquizofrenia y sobre las bases genéticas, y notar el contraste y poder tener una visión mucho más comprensiva y mucho más global sobre el tema, ¿sí? Más que nada recomiendo los primeros capítulos y después específicamente algo que por ahí lo llame por algún motivo en particular, como para empezar a tener un pantallazo de che, hay mucho más por leer sobre el tema que solamente una corriente. Bien, en este punto del recorrido vamos por ahí a tener como una buena base como para entender un poco de terapia basada en evidencia y entender sobre salud y psicopatología en salud mental. Ahora puede estar bueno empezar a incursionar en las terapias de tercera generación, entendiendo que no vienen a borrar todo lo anterior, sino que, como decíamos, siguen construyendo. En este punto, primero te voy a pedir que si el video te está haciendo de utilidad y le estás encontrando valor a algo de esto, por favor suscríbete, hace clic en el botón de suscribirte a nuestro canal, porque esto nos ayuda a seguir difundiendo contenido de calidad sobre psicología basada en evidencia. Ahora sí te recomendaría el próximo libro, puedes ya empezar a hacer algo de terapia tercera generación, sabiendo que esto no viene a borrar lo construido anteriormente, sino que sigue incorporando cosas nuevas. Para empezar, te recomendaría el libro de terapia dialéctico-comportamental para el trastorno límite de personalidad de Marshall Linehan, y recomendaría empezar con este libro por varios motivos. En primer lugar, viene a brindar herramientas sobre el trabajo emocional que hoy en día son esenciales en cualquier trabajo terapéutico serio, ¿sí? Es decir, cualquier protocolo moderno de terapia cognitivo-conductual incorpora un montón de herramientas para el trabajo emocional que se basan mucho en el desarrollo por Marshall Linehan. Es algo que por ahí venía quedando medio por fuera porque ya vimos herramientas conductuales, vimos la parte cognitiva, vimos las bases neurobiológicas y bueno, nos falta cómo se trabaja directamente con emociones en la clínica. Así que en ese sentido brinda un montón de herramientas súper prácticas que, bueno, un poco revolucionaron la manera en que se trabaja en la clínica en la actualidad. Y está bueno leer sobre esto en esta altura del recorrido y no al principio, porque a veces pasa mucho que uno salta directamente a este tipo de terapias y, como decíamos, se pierde las bases conductuales y cognitivas, así que es como un recorrido ideal por este lado. Y por otro lado, a diferencia del libro, por ejemplo, de terapia cognitiva para la depresión de Beck, que decíamos que lo leíamos solamente para terapia cognitiva, en el libro de Marshall Linehan realmente vale leer sobre el trastorno límite de personalidad, por varios motivos. Por un lado, Marshall, sin saberlo, estaba generando el precedente de lo que hoy en día se conocen como los tratamientos transdiagnósticos, ¿sí? Porque viene a explicar con muchísima claridad la teoría biosocial
que eso es una teoría que básicamente nos da un fundamento muy realista y muy moderno sobre cómo se entiende el desarrollo de la psicopatología. No hay causas unicausales, y eso es algo que nos va a servir un montón para psicoeducar y para comprender el desarrollo de la psicopatología en la modernidad, ¿sí? Hoy en día está mucho el mito de que por ahí un trastorno se debe a mamá o a papá o a un evento particular que ocurrió. Y la realidad es que las causas suelen ser multicausales, así que esto está muy bien explicado en el libro y es algo que nos va a servir un montón para aprender y para psicoeducar. Y por otro lado, el tratamiento justamente está apuntado no a los síntomas del trastorno límite de personalidad, sino a los procesos, algunos mecanismos que se manifiestan a través de muchos síntomas diferentes. Entonces, esta visión es una visión súper moderna que hoy en día se retoma en muchas terapias de tercera generación que apuntan a trabajar procesos. Y bueno, Marcia va explicando muy claramente cómo es que se articula toda la terapia dialéctico comportamental con estos procesos que ocurren en el trastorno límite de personalidad. Así que realmente vale la pena leer sobre esto para empezar a ver un poco más cómo se entienden hoy en día las terapias modernas, que no apuntan tanto a la reducción de síntomas, sino a trabajar procesos. Y en cuanto a qué libro leer, a mí me encanta el libro original de Marcia Linehan, que la verdad que no sé si está traducido al español. Por ahí me lo pueden dejar saber en los comentarios, porque estaría buenísimo si está traducido en español. Sé que hace algunos años, cuando me había fijado, no lo había encontrado por lo menos, pero realmente me parecía que el libro original, el que está en inglés, tiene muchos aportes que no se tradujeron tan bien en otras versiones que leí en español, o por ahí dejaron por fuera algunos temas que por ahí parecían muy complejos, pero para mí enriquecen un montón. Así que si tienen la oportunidad, recomendaría leer el libro original de Marcia Linehan o una versión traducida del libro original de Marcia Linehan. Después, como siguiente punto en el recorrido, recomendaría el libro sobre terapia de aceptación y compromiso de Stephen Hayes, que es excelente, es otra terapia de tercera generación y lo recomiendo también por varios motivos. Por un lado, explica muy claramente lo que es la filosofía del contextualismo funcional, que a mí me parece genial, que es todo un bagaje filosófico que puede hacernos empezar a ver la clínica y el trabajo que uno hace como terapeuta de manera diferente. Recién hablamos un poco de esto de no estar al servicio de la reducción de síntomas, sino estar al servicio de otros objetivos. Bueno, contextualismo funcional nos ayuda con la parte filosófica de las herramientas que ya tenemos en la clínica para empezar a usarlas de otra manera, ¿sí? Entender qué es lo que estamos haciendo, qué procesos estamos trabajando, qué es lo que estamos promoviendo con las intervenciones que hacemos. Es decir, ya sin tener que cambiar incluso las herramientas que conocemos hasta este punto del recorrido, el desarrollo filosófico de la terapia de ACT realmente vale la pena por lo menos tenerla en consideración, por lo menos leerla. Y por otro lado, la terapia de aceptación y compromiso viene a incorporar elementos y sí herramientas que en algún sentido están siendo como más relegadas o quedando por fuera de la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿sí? Como por ejemplo elementos relacionados con la espiritualidad, con la búsqueda de una vida con significado y con sentido, la aceptación, la compasión, el mindfulness. Son herramientas que, bueno, se les encuentra un lugar en la terapia de aceptación y compromiso, se incorpora con las herramientas de segunda generación y sobre todo bien articulado. Es decir, no es que hace como una ensalada teórica, sino que justamente la filosofía del contextualismo funcional, la filosofía que tiene para entender la salud y la patología, le da un giro muy bueno de cómo se pueden usar estas herramientas de manera articulada para promover un cambio a través de procesos, ¿sí? Así que realmente vale la pena leer este libro. Y por último, el último libro que recomendaría en este recorrido es el Protocolo Unificado para el Tratamiento de los Trastornos Emocionales, también de Barlow. Y este lo recomendaría no tanto en realidad por el protocolo en sí mismo o por el tratamiento en sí mismo, porque si uno por ahí está estudiando todavía le va a quedar como muy en el aire todo esto, sino más que nada porque me parece que es como una buena introducción a lo que es una mirada moderna en ya lo que son, como decíamos hace un rato, los tratamientos transdiagnósticos, ¿sí? Y me parece a mí que es por ahí un poco a donde apunta el futuro de la psicología clínica, ¿sí? Que básicamente, bueno, empieza a ver cuáles son los factores comunes que hay a través de muchos trastornos diferentes y cómo se pueden trabajar todos estos con un solo tratamiento que vuelve a incorporar un montón de herramientas de todo lo que venimos leyendo hasta acá, pero de vuelta de una manera muy articulada, con fundamento científico de por qué estos son como los componentes activos más efectivos de cada tratamiento y por qué tiene sentido articularlos de esta manera como él propone en el libro. Entonces, más que nada recomendaría sobre todo los primeros capítulos, como para poder tener un pantallazo de qué hablamos cuando hablamos de terapias transdiagnósticas y de qué hablamos cuando hablamos de integrar componentes de terapias, porque no es que uno agarra cualquier cosa de cualquier terapia y hace lo que quiere, sino que no, hay un orden, hay una lógica, hay un porqué y un para qué se van a incorporar de esta manera, así que es como una manera de como poner un moño a todo y como que quede todo como mucho más coherente y no como que estudié 20 terapias diferentes, ¿sí? Así que realmente está muy bueno y creo que con esto tenemos como una muy buena base como
ya poder seguir eligiendo, bueno, dónde quiero profundizar yo en terapia basada en evidencia. Así que, bueno, espero que este video pueda ser de utilidad. Es un video que a mí me hubiera gustado tener como para saber qué es lo que puedo ir estudiando por mi cuenta mientras estoy estudiando en la facultad y quiero meterme en terapia basada en evidencia. Si el video te resultó de utilidad, primero te voy a pedir de vuelta, hace clic en el botón y suscríbete porque nos ayuda un montón a seguir difundiendo contenido de calidad. Y si vos tenés algún libro que quieras recomendar que te parece que no mencionamos en este video, pero sentís que es genial, que ayuda mucho por algún motivo y que todos tendríamos que leer, por favor dejárnoslo saber en los comentarios. Primero, a mí me interesaría y creo que a un montón de personas que estén viendo este video también les interesaría. Y si puedes también explicar por qué te parece que es un libro tan bueno, ¿sí? Así por ahí motivamos a otras personas para poder formarnos en terapia basada en evidencia. Así que bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.